La verdad es que tomar conciencia de que la naturaleza, la madre naturaleza va a evolucionar, sea como sea, y el planeta Tierra por lo menos va a continuar, pero nosotros no necesariamente vamos a continuar en él, es algo que cuesta pensarlo. Sin embargo, estamos contra el tiempo. La verdad es que el calentamiento global ha avanzado de manera brutal y la industrialización es parte de que ese calentamiento sea tan efectivo, lamentablemente tan efectivo. Una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es en la reutilización de los productos. Por ejemplo, Europa ya estableció una ley contra la obsolescencia de ciertos productos, lo que potencia además un cierto tipo de trabajo. Chile está trabajando justamente en una ley de reciclaje que ya está vigente y que empieza a funcionar el próximo año. Vamos a estar hablando acá justamente de eso, de reciclaje. Y para eso vamos a conversar con una mujer que trabaja en una empresa que se llama REFácil, sobre reciclaje, sobre la ley REP y sobre la importancia que tenemos que tener todos los ciudadanos de cambiar el chip. ¿Dónde? Acá, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy vamos a hablar de sustentabilidad y vamos a hablar no solamente de sustentabilidad, sino que también de sostenibilidad, que son conceptos completamente distintos a pesar de que se enfocan en algo que nos preocupa a todos y que tiene que ver con el poder reciclar ciertos productos, el poder establecer una vinculación con el medio ambiente más positiva. Porque hay algo que parece que todavía no nos entra en la cabeza, que el planeta va a seguir existiendo. Si los que se van a terminar somos nosotros, es que no hacemos algo. Y muchos expertos dicen que estamos en la cuenta regresiva. O sea que efectivamente tenemos que empezar a preocuparnos de este tema. Para eso vamos a estar hablando con la gerenta de proyecto de una empresa que acoge a varias empresas relacionándose justamente con este tema. Natalia Silva va a estar acá en Lo Personal Político y ya está con nosotros, por supuesto. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Y quiero primero que nos expliques un poco qué es lo que es esta empresa RESimple. Sí, que se llama RESimple, además. RESimple se llama, porque reciclar es simple. Ese es nuestro eslogan. Lo primero es, yo soy la gerenta técnica, porque si no, mi jefe después va a decir cómo está el gerente de proyecto es él. Muy bien aclarar ese tipo de cosas. Ya, gerenta técnica. Ya. Totalmente. Bueno, ¿qué es RESimple? RESimple es un sistema de gestión que es una figura que hoy día no existe en el país. Ya. Es una figura que se está desarrollando producto de una ley que se llama Ley REP. Y esta ley, que es la sigla de Responsabilidad Extendida del Productor, define que todas las marcas que comercializan productos envasados o embalados, particularmente para RESimple, porque hay otros productos prioritarios también que recoge esta ley, para envases y embalajes, lo que dice es que se tienen que hacer cargo de lo que pasa con estos productos después que se consumen, que hoy día es un poco lo que tenemos medio desconectado nosotros como ciudadanos finalmente, porque compramos nuestros bienes, servicios, diferentes productos, y después dejamos en la puerta de nuestra casa y esperamos que la municipalidad pase con el camión de la basura, pero no tenemos idea qué pasa con eso después. Ese impacto que hoy día generan esos residuos es lo que recoge esta ley. Esta ley dice, usted productor, dueño de la marca, dueño de una importación, tiene que ahora hacerse cargo de financiar lo que cuesta dejar ese producto después que se termina de usar. Por lo tanto, como te decía, esta ley acoge más allá de envases y embalajes, particularmente RESimple responde a envases y embalajes, claro. Pero hay también un decreto que se encaja, digamos, dentro de esta ley para pilas, para aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos, aceites y lubricantes, y después también se está viendo otra lista de productos que se van a ir incorporando.
que básicamente lo que recogen es cuáles son los que hoy día generan el mayor impacto. Entonces, Resimple lo que hace es generar esta unión, digamos, de todos estos objetivos entre los productores y formar esta corporación de derecho privado, digamos, que no tiene reparto de utilidades. Entonces, cada productor lo que hace es financiar por los kilos de envases y embalajes que se generan de residuos, y con ese dinero nosotros lo que hacemos es financiar el reciclaje y todas las etapas que se tienen que incurrir para lograr que esos envases que están quedando hoy día en los hogares o en los patios traseros de las industrias puedan entonces llegar a tener un mejor fin de vida, no en la basura, sino que se puedan reciclar, se puedan valorizar, y tiene otros principios también que podemos ir elaborando, digamos, durante la conversación, como ecodiseño, empujar la circularidad de los materiales y finalmente cambiar un poco el paradigma de cómo hoy día se consume, que ese es como el tema de fondo. Acá ya no podemos seguir consumiendo y desechando, que es un poco la cultura en la que estamos metidos hoy día. Tenemos que cambiar eso. Ya no nos, como tú bien señalaste al comienzo, no nos da el planeta para seguir en este ritmo. Tenemos que cambiar la conducta y tenemos que empezar a hacernos cargo. Y eso es lo que va a hacer esta ley REP, y nosotros como Resimple vamos a representar esa figura que va a llevar a efecto toda esta implementación de esta normativa. Hay varios puntos que estás tocando que son bien importantes, pero quiero quedarme un poco en esta primera parte, en la idea de lo cultural, porque en definitiva se establecen dimensiones económicas que son bien complejas de cambiar. Totalmente. No solamente nosotros funcionamos culturalmente como entidades hiperconsumista, o sea, cada ciudadano es hiperconsumista, y es sorprendente. Yo el otro día hablaba con un amigo y me decía que él, por ejemplo, para no ser tan consumista, regalaba la ropa que él usaba, y yo me reía porque le decía, pero bueno, ocupáis la ropa una vez. Claro. O sea, y eres súper hiperconsumista, o sea, de verdad regalas ropa nueva porque vas cambiando de acuerdo. Y bueno, tenemos el problema en Atacama con cerros y cerros de ropa usada, lo que es bien dramático. Yo sé que quizás no le corresponde a Resimple, pero sí de alguna forma me imagino que la ley REP se plantea en el cambio de paradigma cultural en el que estamos metidos, y desde ese punto de vista hay una multifactorialidad que uno no puede estar ajeno y que tiene que ver con cómo va a funcionar la economía en un futuro. Totalmente. Porque la economía actual se sostiene también en el hiperconsumo. Sí, entonces, ahí va por ahí. Fíjate que sí lo recoge la ley y sí es parte del rol que nosotros tenemos que cumplir, porque la ley REP define un modelo tarifario, es un modelo económico que tenemos que implementar y a través de este modelo de incentivos lograr que se genere este cambio cultural. Perfecto. Entonces, por ejemplo, un material, o si hablamos, por ejemplo, de textiles, un material que genera mayor impacto, una tela que genera mayor impacto, el pago que tiene que ejecutar ese productor que es responsable de introducirlo al mercado es mayor. Ya. Por lo tanto, lo primero que tiene que pasar es que los productores van a recibir un choque desde la implementación, porque van a pagar por cada kilo de residuo que se genere. Por lo tanto, lo primero que tiene que pasar es que se pongan a analizar y decir, bueno, es necesario, tenemos que seguir con esta conducta o tenemos que cortar y ser más eficientes. Y después de eso, después de producir este choque de reducir, vienen las diferencias entre las calidades de los tipos de materiales, donde los materiales que tienen una mayor potencialidad de volver a utilizarse en el mercado son más baratos. Por lo tanto, hay un incentivo a que un envase que hoy día no es reciclable, por ejemplo, empiece a visualizar alguna alternativa que sí se pueda valorizar. Porque de esa manera va a pagar menos. Entonces, acá esto es un instrumento económico. Acá va pensado en el bottom line del análisis. O sea, cada productor tiene que visualizar cómo va a pagar menos. Porque cuando duele el bolsillo, las cosas cambian finalmente. Entonces, en el ejemplo de tu amigo, lo que tiene que empezar a pasar es que el incentivo vaya en torno a que él cambie su paradigma de yo estoy consumiendo porque eso es lo que el mercado me está llevando a hacer, y buscar alternativas como retornabilidad, reuso, cosas que lo están haciendo algunas empresas. Totalmente. Incluso el retail, entiendo que está haciendo cosas como de, no sé, entrega tu ropa, nosotros se está haciendo. Claro. Me preocupa, yo sé que ustedes no trabajan con el consumidor final, pero de alguna manera el consumidor final también funciona en esta lógica de hiperconsumo, lo que genera una complicación bastante grande. Por otro lado, la comodidad de lo desechable también está muy integrado en la sociedad. Por eso me pareció muy interesante lo que decías tú, Natalia, porque en definitiva hay cambios de paradigma que hay que trabajarlos de manera mucho más sustancial, quizás desde la escolaridad, también en función de los medios de comunicación a la hora de empezar a potenciar eso, desde la publicidad, que son elementos que generan instancias culturales. Por otro lado,
¿Qué es lo que pasa con los empresarios? Porque es interesante lo que tú dices del concepto económico, pero también hoy día el greenwash es un concepto que lamentablemente está mucho más arraigado de lo que nosotros creemos, y justamente vemos en la publicidad muchos elementos que limpian la imagen ecológica de ciertas empresas, pero si empezamos a rasquetear un poquito, rápidamente ¿cachai? De hecho, y no es mala onda, pero por ejemplo, yo sé que la minería está haciendo esfuerzos súper importantes para mejorar el tema del relave, el tema de la contaminación y todo eso, pero de verdad, si bien ya se habla de minería verde, la minería verde en lo concreto todavía no existe. Claro. Y eso lo saben incluso las empresas mineras y lo saben los especialistas. Se está tratando de hacer. ¿Qué pasa ahí? Porque de repente tú decías algo bien importante y claro, duele el bolsillo. Pero también hay una concepción que es más acomodaticia al sistema del hiperconsumo y de lo desechable como forma de funcionar. Desde el consumidor final y también de las empresas. ¿Cómo lo están haciendo ustedes ahí? Porque hay una gestión cultural, como decías tú Totalmente. también. Bueno, este es un ejercicio que tiene impacto transversal. Acá nosotros tenemos que ir a generar ese cambio al consumidor y tenemos que visualizar las herramientas para lograrlo. Comunicacional, desde la pequeña infancia, en los programas. Están en eso, también es parte de. Tenemos que hacerlo, claro, porque el pilar ciudadano es relevante para el ejercicio de cumplir esta ley. Si nosotros no contamos con un ciudadano informado, con un ciudadano y ciudadana que entiendan cómo se mueve esta dinámica, que empiecen a exigir y demandar productos más sostenibles en el tiempo, no funciona, digamos, no se da este ejercicio de circularidad que tenemos que empezar a atender. Pero un dato relevante es que son iniciativas que van a comenzar, pero que vamos a ver los frutos reales en 20 años más. O sea, acá tenemos que generar un cambio de generación. O sea, los niños que hoy parten con esta ley y cuando sean ya adultos, que van a ser los que tomadores de decisiones de compra, ahí es donde efectivamente nosotros vamos a visualizar un cambio real de conducta. Hoy día es el momento del choque, finalmente. El momento donde tenemos pequeños grupos que están con la bandera verde, que están cambiando este ejercicio, y tenemos que empezar a empujar a que esto se empiece a dar finalmente. Entonces, eso genera un poco de frustración de cara a que uno ve que parten, la ciudadanía ve que parten estas iniciativas, pero tú no ves efectivamente que se dé este ejercicio de manera real. Y ahí es donde aparecen el greenwashing que se puede visualizar de las compañías o desde de la misma percepción que un consumidor entiende o no entiende del rol que está cumpliendo una empresa, pero es parte del marco regulatorio, digamos. Esto ya es ley, esto va a pasar. Ahora ya no es una intención ni son empresas NRC. Esta ley es una ley real que está partiendo y va a generar cambios, porque de lo contrario las multas son altísimas. Pueden llegar hasta los 8 millones de dólares el no cumplir con este marco regulatorio. Por lo tanto, ya no hay espacio para que las empresas duden de implementarlo. Esto ya está, ya viene. Lo vamos a tangibilizar como ciudadanos en septiembre del próximo año, porque ahí aparte, pero toda esta etapa en la que estamos ahora, que llevamos harto tiempo, hartos años, nosotros en Resimple llevamos 3 años armando el proyecto, porque es un proyecto a nivel nacional que involucra todas las comunas, tiene relación con los municipios, tiene relación con los recicladores de base y visualizar, digamos, la mejor forma de implementarlo para que se logren las metas, se logren las obligaciones que plantea la ley, pero que también sea de un costo que no impacte también de manera tan fuerte, digamos, al bolsillo del consumidor, porque esto se transmite, digamos, a través del precio de los mismos productos. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con esa otra parte? Porque en definitiva, y lamentablemente, y me carga, incluso me carga el concepto, pero echa la ley, echa la trampa. ¿Qué va a pasar con eso? Porque también lo que tú acabas de mencionar es cierto. Chile no es un país barato bajo ningún punto de vista y es un país que hemos ido observando con grandes brechas económicas y culturales también. Y cuando se configuran las brechas económicas y las culturales, la verdad es que la ecuación es bien desastrosa. Totalmente. ¿Qué pasa con el consumidor final a la hora de sentirse también presionado? O sea, es una ley que me parece excelente. O sea, de verdad creo que no tengo ningún empacho por lo que me estáis contando, me parece fantástico, pero que en lo concreto, si es que va a afectar al consumidor final, cuando tenemos un 50% de personas en nuestro país que gana 500.000 pesos, tú comprenderás que es gravísimo. Totalmente. Es gravísimo. O sea, puede terminar generando un daño social muy fuerte. ¿Se está viendo ese tipo de cosas también? Ahí está el desafío de interactuar con la ciudadanía, porque finalmente nosotros para poder plantear el plan de ejecución, perdón, tenemos que recoger justamente con quién nos vamos a estar encontrando. Entonces,
De ahí viene también el por qué nos llamamos Resimple, porque A nosotros ver. tenemos que hacer que el reciclaje sea simple. Perdón, que Tome estoy agüita, todavía tome resfriada. agüita, tome agüita. Este resfrío que no me abandona. No se preocupe. Nos va a contagiar a todos. ella. No, Eso es lo que va a alérgica, pasar, eso es lo que va a alérgica, pasar. vámonos con No la se preocupe, alergia. yo estuve con alergia durante todo el tiempo, pero en realidad estaba muy enfermo y quería contagiar al Pancho, pero no me resultó. No resultó, Panchito siempre está siendo afectado. Sí, por favor. por favor. Entonces, bueno, el plan tiene que recoger justamente al interlocutor con el cual vamos a estar actuando y tenemos que lograr y entender también la dinámica en la que estamos hoy día como Chile. Venimos saliendo de una pandemia, venimos saliendo de un estallido social donde finalmente la gran proporción de la población no está ni ahí con el reciclaje y eso es algo que nosotros O sea, tenemos de hecho, que saber. El estallido mostró que no había mucha relación con el reciclaje más allá de que habían razones muy brutales y muy lamentables, digamos, del por qué se generó. Pero Totalmente. evidentemente no había una conciencia así como de... Sin duda. Porque hay otros estallidos sociales en otras partes del mundo. Que son donde hay- pro. Claro, Son que hay pro. una conciencia. Acá no había conciencia. Claro, porque nosotros estamos varios años a atrás eso voy. y con una crisis social que todavía Muy no nos fuerte. permite abordar Exacto. con esa mirada, digamos, este Exactamente. tema. Entonces, claro, nosotros tenemos que ir con una propuesta entendiendo que no somos la primera opción dentro del tema económico al interior de la familia, la definición tampoco de toma de decisiones de qué cosas tenemos que ejecutar si estamos pensando en una familia que apenas tiene para comprar un pedazo de pan y una botella de agua. Yo no le puedo decir ahora, señora, usted tiene que hacerse cargo de comprar contenedores, separarlos, lavarlos. O sea, sería una dinámica nefasta en la implementación si yo no me doy cuenta cómo tengo que interactuar con Chile. Estas políticas existen hace 25 años en el resto del mundo y uno también podría pensar, traigo y hago un copy-paste y lo traigo a Chile, pero eso es un caso errado de implementación. Exactamente. Entonces, todo lo que tú estás señalando es parte de nuestro ejercicio y ese es el valor agregado, digamos, de lo que hace un sistema de gestión. El sistema de gestión tiene que entender el marco regulatorio y ver cómo va a implementar esto de manera que funcione. Porque si el ciudadano no participa, yo no tengo ningún incentivo Exactamente. adicional para que el ciudadano participe. Yo no puedo penalizarlo y lo único que puedo hacer es tratar de subirlo a este bote para que vaya conmigo en el reciclaje. Entonces, para lograr eso yo tengo que ser tan simple como hoy día es botar los residuos a la basura. Tengo que competir con lo fácil que es desechar. Y mis propuestas tienen que estar en esa línea. Yo tengo que lograr que en el momento que el ciudadano y la ciudadana tengan los envases en su mano y lo van a desechar, tengan la misma facilidad pero para llevarlo al reciclaje. Por lo mismo, nosotros vamos a tener un solo contenedor donde van todos los recuperables. Yo no le voy a pedir que lave, le voy a decir limpio, seco y aplastado para tratar de ser lo más eficiente. Si no lo hace, bueno, será parte de la cultura que tengo que empezar a Claro. generar. Y yo me tengo que encargar después de llevarlo, Y eso es lo que hace Resimple, en separarlo, lavarlo, pretratarlo, hasta lograr que ese envase se pueda valorizar. No le puedo pasar esa responsabilidad hoy día al ciudadano chileno porque no está dentro de su top 10 de prioridades de vida. ¿Cachai? Más aún, además, por lo que tú me decías, que de pronto el costo se le puede traducir al consumidor final de lo que gaste la empresa a la hora de mejorar la calidad de los productos o de los Claro. envases, por ejemplo. Claro, y en esa línea tenemos que buscar que este modelo, porque también yo podría decir, bueno, partamos todo de cero, contratemos, paguemos como empresa, Resimple, páguenme todo la cantidad de plata que haga que esto funcione de manera, digamos, como Holanda, digamos, a ese estándar. Pero lo que pasa es que eso es inviable económicamente. Yo tengo que buscar un modelo que sea costo eficiente. Por eso también ahí hay otras estrategias asociadas a cómo cumplo, cómo soy simple y cómo logro que esto sea costo eficiente. Y ahí es donde la forma de ejecutar esta ley es de manera colectiva, Claro. donde se generan subvenciones y escalabilidad del modelo. Por eso este modelo Resimple hoy día, que partió con 25 empresas socias, donde está AgroSuper, Coca-Cola, Sí, tienen Nestlé, harta Unilever, empresa. claro, las 25 empresas que generan la mayor porcentaje de residuos son las que partieron por la responsabilidad que tienen respecto a este residuo que saben que dejan en nuestro país. Pero ya llevamos más de 1000 marcas que se han sumado. Por lo tanto, esta es una iniciativa que está abordando más del 50%, ya en algunas categorías llegando al 70% del mercado de Chile. Eso hace que efectivamente logremos un modelo que sea eficiente, que se financie, pero que tampoco signifique un impacto muy grande para el bolsillo del consumidor, digamos. Esa es un poco la dinámica que se tiene que dar. Y así se piensa también. ¿Ah? No es que esté inventando la rueda ni esto es rocket science. No, Así claro. es el modelo REP. Así tiene que funcionar porque de lo contrario no anda, no Ahora, se cae. es muy sorprendente, Natalia, porque en definitiva te estoy escuchando atentamente y me doy cuenta que hay miles de elementos
a ver, que finalmente la problemática es mucho más multifactorial de lo que uno cree. Porque incluso acabas de hacer un comentario muy, muy al pasar, pero que incluso demuestra o denota un elemento, un sesgo de género. Son generalmente las mujeres las que se tienen que hacer cargo del reciclaje. Son generalmente las mujeres las que tienen que hacerse cargo de limpiar el envase. Son generalmente las mujeres, lo que establece también otra dimensión, que nos hagamos todos cargo de la conciencia del reciclaje y no sea efectivamente una nueva carga a las mujeres que se les exige que sean dueñas de casa, que trabajen, que además estén bien, que sean flacas, que no se... Y finalmente termina marcando o estableciendo un sesgo de género súper potente. Eso por un lado. Por otro lado, también está el tema económico que tú mencionabas recién. Es muy complejo y ahí sería interesante saber si Resimple, y entiendo por lo que tú me has contado, está observando todo eso. ¿Están trabajando directamente, por ejemplo, con el gobierno para que se establezcan leyes fundamentales que vayan más allá de la ley REP? Porque el problema es cuando tú tenías una ley que funciona fantástico, pero que en definitiva hay miles de problemáticas anexas que pareciera... Factores externos que hacen que no funcione. Y que además están invisibilizados. Totalmente. Porque no se dan cuenta. Por ejemplo, de pronto, la ley REP tendría que hacer una campaña con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque efectivamente ahí hay un elemento, un sesgo de género que podría cargar en otro elemento más a las mujeres en nuestro país. Claro. O, por ejemplo, no sé, qué sé yo, de cosas sociales. Sí. O sea, ahí hay cosas que son bien interesantes de observar. Tenemos que hacer una breve pausa. Quédese ahí con la idea para que a la vuelta volvamos de toda esta multifactorialidad que se relaciona con lo que ustedes están haciendo, que además es re interesante. Nosotros hacemos, como le digo, un pequeño quiebre, vamos y volvemos inmediatamente. No se vayan de la compañía de TVX. Chao. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Estamos hablando de reciclaje, pero también estamos hablando de, la verdad es que de la toma de conciencia respecto a la sostenibilidad en el mundo actual, la necesidad de que esto ocurra. Y para eso justamente estamos hablando con Natalia Silva, que trabaja en Resimple. Reciclaje, me gustó esto de Resimple, fíjate qué buena mezcla. Estábamos hablando del sesgo de género, estábamos hablando en realidad de la multifactorialidad. ¿A ustedes les toca de alguna otra manera trabajar con las políticas públicas que vayan anexas a esta nueva ley? Porque, insisto, muchas veces las leyes se piensan con muy buena intención, y de verdad sí, con muy buena intención. Yo dudo que alguien piense una ley para joderse el resto, pero terminan teniendo estos elementos externos que están invisibilizados y que pueden terminar perjudicando muchísimo a la ley en sí misma. Totalmente. Sí, eso pasa en las leyes cuando van en un carril aparte, digamos, que son innovaciones de normativa y no están dentro de un marco legal, pasa mucho. La ley REP, fíjate que cuando se empezó a discutir la ley, estaba compitiendo entre la ley marco de residuos y la ley REP. Ya. Y salió primero la ley REP, justamente, que es una ley que tiene que estar dentro de esta ley general de marco de residuos. Ya. Entonces, lo que sí podemos decir ahora es que ya existen estas herramientas legales y se están desarrollando otras paralelas, que era tu pregunta original, digamos, si hay otras herramientas normativas que permitan que esto funcione. Algunas hoy día siguen sin ser desarrolladas, pero están levantadas. Esto es parte de una hoja de ruta que tiene desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente, que es la hoja de ruta de economía circular, sí, donde está mirando a largo plazo cómo tenemos que lograr este cambio. Esto es, de vuelta, como te señalaba, es un cambio en términos de cómo llevamos la economía en nuestro país. Es un poco lo que hablábamos en el primer bloque. Y de hecho yo tengo la sensación de que la ministra Maisa Rojas está trabajando en concordancia constante con el ministro Marcel y con el ministro Grau de Economía para ir viendo cómo se va configurando esto, porque si tú lo piensas y tú lo mencionabas, de hecho, Natalia, es un cambio de paradigma muy grande, sin duda, mucho más grande de lo que nosotros creemos. Por eso te decía, porque quizás, claro, la parte compleja es que se puede traducir en un costo adicional al consumidor final. Pero la verdad es que no es solamente eso es quizás la parte compleja, pero eso conlleva miles de otros elementos que tienen que ver con el costo de la vida en Chile, con el tema de género, con la conciencia realmente de reciclar y también con otro elemento y otro fenómeno que es muy propio de la sociedad chilena, por lo menos, que es el individualismo. ¿Qué me importa a mí lo que pasa en 20 años más si yo en realidad estoy viviendo hoy día? Tengo que vivir el aquí y el ahora. Y eso es algo que está mucho más arraigado de lo que nosotros creemos. Sí.
¿Todas esas cosas se están visualizando? Se visualiza, sin duda. Déjame tomar también el tema de género, que lo dejamos sin responder, y eso también es parte del ejercicio. Nosotros tenemos que visualizar a nuestro interlocutor, y siempre yo trato de ser súper cuidadosa de hablar del consumidor y la consumidora, porque acá parte de los paradigmas de cómo se enfrenta el lenguaje, las labores y cómo hay que actuar tiene que ver con cómo lo verbalizamos. Entonces sí, eso es parte de cómo también tenemos que lograr esta participación ciudadana. Hay un ejemplo concreto que te puedo dar sobre leyes que hoy día no nos van a permitir avanzar con la ley REP, que tiene que ver con el cuánto sale, cuál es el costo de manejar la basura. Hoy día manejar una tonelada de basura o llevarla a un relleno sanitario puede llegar a ser 5 o 6 veces más barato que manejar el reciclaje. Entonces, tal cual como está planteado el ejercicio hoy día para una municipalidad, es más fácil y más barato llevar los residuos al relleno sanitario que hacer alguna misión o algún proyecto asociado al reciclaje. Por lo tanto, nosotros vamos a partir con esta ley ya con ese retroceso, digamos. Claro, con un elemento en contra, digamos. Un elemento tremendamente complejo de poder evadir, pero esto ya es ley de vuelta. Como te decía al comienzo, vamos a tener que hacerlo igual. Ahí es donde también ese punto está dentro del ejercicio que tiene que ejecutar el Ministerio y poder corregirlo. Esto tiene que ser un ban, tiene que existir una eliminación de permiso para llegar al relleno sanitario para que todo esto empiece a fluir. En la medida que no podamos llegar al relleno sanitario, que no podamos votar, se tiene que cambiar aguas arriba todo el ejercicio. Si no podemos votar a la basura, bueno, tiene que empujarse el reciclaje, la retornabilidad. El que usa muchas camisas tendrá que volver a usarlas, repararlas y hacer algo porque no hay espacio o es extremadamente caro ir a botar a la basura. A eso tenemos que llegar a que todos los incentivos estén puestos de manera adecuada y que permitan que este tipo de normativas empiece a funcionar. Hay hoy día una ley paralela que es complementaria a la ley REP, que es la ley de plásticos de un solo uso, que viene a ayudar a esta ley, que viene a tomar esos residuos que son los que se generan en los restaurantes. Y esa ley es una ley que es más prohibitiva aún que la ley REP, porque no permite el uso de plásticos en los servicios, los cubiertos, en los vasos. Y si es que no se puede hacer otro cambio, si es que no hay una alternativa en plástico, le dice, ok, si usted, productor, quiere usar un plástico igual, y no puede cambiar a un cartón, no puede cambiar a un aluminio, tiene que usar un plástico específico, que es un plástico certificado. Entonces, ¿cachai? Que ahí hay una ley adicional que está también empujando a lograr que el productor, en el momento que quiera vender cualquier producto, bien o servicio, piense y diseñe para el reciclaje. ¿Cachai? Ahora ya no es solo importo de China y vendo cualquier cosa en Chile. Tiene que empezar a desarrollar una evaluación, cada productor, cada negocio, cada marca, y decir, bueno, ahora no es tan fácil el ejercicio. Eso es lo que tenemos que empezar a empujar, no es tan fácil. Ahora hay que pensar qué voy a hacer con todo el residuo que genero producto del mercado que estoy desarrollando, el bien que estoy generando. Ustedes, digamos. Ahí es donde nosotros entramos porque cobramos por cada tonelada que ingresa al mercado chileno, ya sea importado o fabricado en Chile. Pero eso es que a mí me parece que ahí hay un elemento de solución bastante real. Europa, tengo entendido que la Comunidad Económica estableció una ley contra la obsolescencia de ciertos productos. Eso es. Lo que es bien interesante porque en definitiva permite potenciar la reparación de las lavadoras. Eso te iba a decir. Claro. Oficios que estaban en desuso. Sí. Desde cosas tan simples como lo que tú decías, achíqueme la camisa, póngame el parche en el pantalón, arrégleme los zapatos, hasta arrégleme la lavadora, qué sé yo, mi mini componente se volverá a ocupar, no tengo idea, o el la Walkman. tele, o claro, capaz, no lo sabe. O sea, efectivamente hay un elemento que también tiene, más allá del romanticismo, tiene la posibilidad de potenciar un oficio que estaba también obsoleto en Chile, que, o sea, de verdad, conseguir un zapatero te cuesta. Totalmente. Es impresionante, o sea, como que donde hay de repente casi como, o un costurero, costurera, es de verdad un elemento, son como pequeñas joyitas hoy día. Por ejemplo, la ley lo que hace respecto a ese punto es que si un productor ya está tomando medidas respecto a la retornabilidad o potenciar la reutilización, va a tener beneficios en las tarifas. La obligación está, tiene que pagar por kilo, pero Perfecto. va a pagar menos en la medida que tenga mejores iniciativas asociadas a la economía circular de los materiales
o al ecodiseño de sus productos. Por lo tanto, dentro de esta ley yo voy a incentivar esas acciones positivas a un fabricante de un producto de electrodoméstico. Si el producto es solo desechable, digamos, va a tener una tarifa. Costo más alto. Si está ya recogiendo el ejercicio de reparación y que el producto se diseñe para tal, digamos. Porque sí, tiene porque que eso es ser lo otro. Pues, antes te ponías como una especie de chip que era como va a durar tanto. No es que el producto fuera malo, sino que era como esto es lo que dura, punto. Claro, si eso ya se empieza a visualizar así, yo tengo que empezar a incentivarlo. Y por esto es un instrumento económico. En la medida que actuamos alineados a la circularidad, beneficio en la tarifa, paga menos, porque tengo que premiar. Claro. Esto es garrote y zanahoria, finalmente. Entonces, el modelo es súper bueno. O sea, acá lo que nos falta para que esto se empiece a implementar es, hay empresas que hoy día, ya estando a punto de comenzar esta ley, y de hecho ya está vigente, que empresas que no desconocen el modelo, no saben y no están asociadas a un sistema de gestión como Hay un problema Resimple. comunicacional. ¿Por qué ese problema comunicacional se está dando? Porque un poco la mirada desde el marco regulatorio, que es el ministerio, ellos dicen las leyes, cada empresa tiene que hacerse cargo del cumplimiento normativo. Por lo tanto, pero eso es bien chueco también, seamos honestos. Es como cuando te dicen, está publicado en el diario oficial. ¿Cuánta gente lee el diario oficial? Sin duda, sin Entonces, duda. Por eso también nuestra bandera como Resimple desde hace 3 años es evangelizar. Sí, claro. Y por lo mismo estoy acá, porque es parte de dar a conocer. Porque te quería conocer también a ti, Jaime, por supuesto. Y estar con Panchito. Y a Pancho, por supuesto. Y bueno, es parte de esta evangelización, pero es difícil llegar a todas las empresas, porque esto es un alcance de 14.500 empresas, es más o menos lo que está estimado de empresas que están afectas por esta normativa. Nosotros hoy día tenemos ya cercana a las 1.000 empresas, tenemos 13.500 empresas que todavía ni siquiera se han acercado a preguntar y decir, ¿me toca? ¿Por qué? Porque no lo saben nomás. Pues entonces, ¿y eso qué significa? ¿Que ustedes como Resimple tienen que ir donde las empresas o están esperando que ellos conozcan nosotros el tema? Hoy día estamos acercándonos a las empresas. Sí, porque en el fondo es como también es un aviso positivo para ellas. Sin duda, porque lo que va a pasar es que cuando se empiece a fiscalizar este ejercicio, ahí es donde van a empezar a correr las multas. Entonces, las empresas que hoy día no han querido escuchar o realmente no saben, van a enterarse en el momento que la Superintendencia de Medio Ambiente llegue, toque la puerta y diga multa por hasta 8 millones de dólares. Y ahí el marco de multa lo define la Superintendencia, pero eso ya es cobrar, digamos. Y esos 8 millones de dólares fueron pensados justamente en esto, para que las empresas no vieran la forma de evadirlo. De trampear, que tú me lo preguntabas al principio, cómo se puede evadir o no cumplir. No está pensado para eso, por eso las multas son tan altas. Imagínate una pyme, una empresa pequeña. Sí. Claro, acá los que están exentos del cumplimiento de la ley son las microempresas y aquellos que generen menos de 300 kilos al año. Todo el resto está afecto. Si una empresa que es una mediana empresa le llega una multa de 8 millones de dólares, la quiebra. Sí. ¿Cachai? Entonces es importante poder entender que este modelo ya está. Entonces el llamado de vuelta es a las empresas a contactarse con Resimple y nosotros, es nuestra pega, digamos, este es el rol que vamos a cumplir. Contar el modelo, explicar, digamos, cómo es la dinámica. Bueno, y además se hacen cargo, y lo que es hacerlos fantástico. Sin duda, pero primero hay que entender, digamos, a dónde hay que meterse, qué es lo que hay que hacer, porque esto es nuevo, o sea, Resimple parte hace 3 años, recién tuvimos la autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque como somos empresas, esto está conformado por muchas empresas competidoras, hay varias etapas reglamentarias y de resguardo que se deben desarrollar, y eso ya está sanado hace un par de meses atrás y ahora se está configurando, se está formando de manera ya oficial este sistema, pero como te digo es nuevo, o sea, no hay antecedentes de este tipo de compañías antes en nuestro país. Existen en el resto del mundo, pero acá somos los primeros. Es bien interesante, es que es potentísimo el tema porque estaba pensando, y nos ha pasado acá también, que en algún minuto, por ejemplo, a propósito de la pequeña y mediana empresa, que hay empresas que se constituyen, pero se constituyen en función de una gestión bien deficiente. Qué sé yo, en cuanto a los derechos de los trabajadores, en cuanto a sueldos, en cuanto a miles de cosas. Y es muy sorprendente porque de repente dicen que nos pasó hace un tiempo, ¿te acordás, Pancho? Que me tocó entrevistar a un gallo justamente de empresas de pyme, y que decía que a raíz del alza del sueldo mínimo. Entonces yo decía, a ver, pero ¿cómo tenía una empresa si no eres capaz de pagar el sueldo mínimo? Claro, de solventar a tus trabajadores con lo mínimo, entendiendo que en Chile
la mayoría vive con 500.000 pesos, que de verdad, si uno se pone a calcular el costo del transporte público, de la comida, uno piensa cómo cresta viven. Uno ahí entiende la bicicleta, empieza a entender miles de cosas, digamos. Entonces, también estas instancias también pueden servir, porque yo entiendo que las pymes son súper importantes en la economía de nuestro país. Son súper importantes. Y son los gatilladores de innovación. Exactamente. Y para nosotros tremendamente relevante. Es muy importante. Pero también, fíjate que pone un elemento que creo que es fundamental. Que seas muy responsable a la hora de hacer la empresa. Y que entiendas que tienes que pagar el sueldo mínimo, que tienes que hacerte cargo de este tipo de cosas, que tienes que tener una responsabilidad social, que no es solamente lucrar, que me parece que es un término que está muy, muy satanizado, pero que es legítimo que un empresario quiera lucrar. Evidentemente quiere ganar plata, pero que sepa que, a ver, que eso implica tener deberes fundamentales. Y que yo tengo la sensación de que eso no estaba. Ahí hay un elemento importante que me parece muy interesante de lo que está pasando. Porque va a obligar en el fondo a tener una buena calidad de empresarios. Claro. No sé si me explico. Sí, ahí nos vamos completamente. Eso es hablar de negocio sostenible en el tiempo. Exactamente. Porque o sea, una empresa que no recoja los básicos o los desde, es una empresa que no va a perdurar en el tiempo. Entonces, y que si perdura, perdura de manera fraudulenta, fresca. O sea, y potencia una dimensión que yo creo que como sociedad incluso no nos conviene. Ahí es donde viene también el rol relevante de la información de cara a la ciudadanía. Es importante que el ciudadano entienda estos modelos, educar, porque finalmente ahí es donde viene la preferencia respecto al producto que se va a comprar. Cuando tú estás comprando a una pyme que tiene sello asociado a, no sé, empresas B, por ejemplo, que están preocupadas de sus colaboradores, preocupados del ambiente, sin duda hay ciudadanos que hoy día, hay ciudadanos y ciudadanas que hoy día ya lo logran diferenciar. Y lo relevan además, tienes toda la razón. Y están dispuestos a pagar a veces incluso más por esos productos. Eso es lo que tenemos que empezar a extrapolar al resto de los ciudadanos. Ahora, es complejo porque vuelvo un poco al greenwash, porque también cómo lo hacen... Tome agüita, tome agüita. Tome agüita. No pida perdón, tome agüita. Alergia nomás, sí. Ahí hay un elemento que es súper importante porque en definitiva, ¿cómo hago para entender cuando una empresa puede estar haciendo greenwash? Porque además son hábiles para hacer el tema, pues si no es que saben hacerlo. Lamentablemente para nosotros ahí es complejo. Sí, porque tiene que ver un poco con la idiosincrasia chilena, digamos, de buscar esas alternativas, pero lo que te iba a comentar es, nosotros en Chile somos buenos para poner normativas, o sea, cuando hay un marco regulatorio, la cosa funciona. Y sobre greenwashing hoy día hay una discusión en el Parlamento asociado a lo mismo. ¿Y está llegando algún...? O sea, ya hay una propuesta de ley para poder un poco llevar adelante este ejercicio y generar las directrices que te permitan, que nos permitan, digamos, a todos como consumidores y a los mismos productores entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Porque acá lo que hay que hacer es rayar la cancha, digamos. Sí, claro, y dejarla clara, digamos. Claro, y eso es parte de cómo funciona nuestro mercado en Chile. Si nosotros cuando hablamos de voluntariedad, son unos pocos los que lo hacen de manera voluntaria, pero somos un país que regula mucho. Y esa es la forma en la cual funcionan las cosas. Entonces, hasta que no exista la ley de greenwashing, probablemente vamos a tener esa ventana abierta que tú señalas de el no cumplimiento o el que además es muy peligroso promise. porque el greenwashing es muy complejo, porque yo creo que la empresa está haciendo algo positivo para la sociedad, en definitiva, y en lo concreto, no. Claro, o sea, no tenía un marco, pura forma nomás. Claro, no tiene alguien que fiscalice. Exactamente. Eso también son parte de los dolores que tiene hoy día nuestro mercado en términos de fiscalización. Finalmente nos basamos en el momento de que cuando nos fiscalicen vamos a cumplir. Entonces, por ejemplo, para el caso del cumplimiento de la ley REP, quien va a actuar también como el acusete o el levantar la mano somos nosotros. Es que eso estaba pensando, que ustedes también tienen ahí un rol súper interesante. Claro, de regular esto. Porque decir, van a estar como reguladores. No están, yo voy a ir a la superintendencia y le voy a decir, estimada superintendencia, estas del listado de empresas, digamos, estas están conmigo, estas no están. Así que hágase cargo, digamos, de la fiscalización y empujar a que cumplan, digamos, porque esto funciona en la medida que todos se comprometen a pagar, a financiar, y esto hace que todo el modelo sea más costo eficiente para todos. Ahora, simple,
ya tiene varias empresas asociadas. Sí. Esas empresas, ¿cómo están trabajando con esas empresas ustedes? Sí, bueno, nosotros tenemos que cuidar, digamos, la información, porque acá hablamos de información sensible, información de, digamos, de cantidad de kilos, de tipos de materiales, y tenemos que trabajar de manera individual con cada uno de nuestros socios. Ya. ¿Y qué es lo que hacemos con estos socios? Es entregarles una tarifa por kilo de tipos de materiales y ellos tienen que financiar de acuerdo a la cantidad de kilos que introducen al mercado. Y sobre eso tenemos que hacer esta modelación de incentivos que yo te señalaba. Si un envase, por ejemplo, la botella de agua que bajó el gramaje para lograr que su envase tenga un menor impacto, a ese producto yo tengo que beneficiarlo. Va a tener ¿Qué es lo que una tú me decías en el tarifa, fondo de la zanahoria de garrote, digamos? Así Es como... es. Y bueno, cuando partamos operando hay planes que estoy presentando justamente ahora. Nosotros presentamos al Ministerio de Medio Ambiente, que son planes para mitigar la generación de residuos, donde dentro de esos planes está reactivar innovación, trabajar entre todos los actores que están involucrados en esos envases, por ejemplo, buscar mucha innovación y buscar soluciones. Hoy día probablemente nos va a costar encontrar una solución de uso para el Tetra Pak, por ejemplo, que tiene una demanda que es técnicamente viable de ser valorizado, pero el problema es que no hay demanda del uso de ese material reciclado. Yeah. Y esos dolores son los que tenemos que empezar a solucionar. Y eso se soluciona con innovación, con buscar qué hacer con esos envases, con pensar cómo podemos lograr que esto se empiece a incorporar en el mismo envase, generar circularidad. Y es parte de este desafío. Este es un desafío Claro que sí. de largo aliento que comienza ahora, pero las empresas, el compromiso que toman al momento de estar cumpliendo esta ley es hacerse cargo y empezar a cambiar. O sea, si la empresa no cambia, digamos, va a empezar a encarecer su modelo y va a empezar a quedar descompetitiva con los otros actores competidores de la misma línea, que van a empezar a tomar acciones para mejorar el costo de lo que significa el impacto de esta ley. Ahora, es impresionante porque finalmente esta ley de alguna u otra manera tiene que ir en concordancia, ojalá, con leyes a nivel internacional, por algo que tú decías hace un rato. Tenemos que hacer una breve pausa, súper chiquitita, la última creo que es, y volvemos inmediatamente con más de Los Personales Políticos, siempre por las pantallas de Telex. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Seguimos hablando de sostenibilidad aquí en Los Personales Políticos. Seguimos con Natalia Silva aquí conversando de este tema. Y la verdad es que es un tema que da para mucho, pero hay algo que me gusta harto de lo que estás diciendo y que me da la sensación que ustedes también finalmente van a incentivar cosas interesantes dentro del empresariado y también incluso dentro de Resimple, que es la parte de reciclar, la parte de la economía circular. Ustedes ahí, ¿qué van a hacer finalmente con estos residuos? Ahí también hay un trabajo científico-tecnológico que puede ser muy bonito. Totalmente. ¿Cómo están llevando esa otra parte, digamos? Sí. Lo primero que me gustaría explicar es que esta ley, que se conoce como ley del reciclaje, tiene más cosas que solo el principio de reciclar, digamos. Acá lo primero que vamos a hablar es de reducir. Tengo que empujar a la industria que genere menos residuos, que sea eficiente, que cuando llegue un delivery a tu casa llegue con la cajita que corresponda al producto que tú compras y no con un sobreembalaje. ¿Qué es lo que pasa siempre, además? Claro, porque hoy día nadie le dice nada. Pues si ponen una caja de 3x3 para una pasta de dientes, claro, no genera ni un problema. Esas cosas tienen que cambiar. Y bueno, lo que tenemos que hacer porque acá hay metas, tenemos que cumplir metas, además de las obligaciones de cobertura. Nosotros tenemos que lograr en 12 años llegar al 80% de Chile con reciclaje casa a casa, que es recolectar de la puerta de las casas, y mientras eso pasa, tenemos que estar en las comunas, partiendo en el año 1 con todas aquellas comunas que tienen más de 220.000 habitantes. Por lo tanto, en sencillo, desde el año 1 al año 4 nosotros vamos a tener cobertura nacional de todas las comunas. El año 1 sería el próximo. El año 1 es el 2023. Ahí o nosotros sea, vamos. Ahí parten con el año 1. Sí, partimos en septiembre. Ahí es el momento Wow, donde. pero donde es nada, o sea, de verdad. Sí, y del año 2 estamos al lado. Por claro, lo tanto, de entre el 1 y el 2 tenemos que llegar al 20% de la población con reciclaje en las puertas de la casa. Y existen alternativas que se llaman puntos limpios, IRAs, que se llaman bajo la ley, pero que son como los puntos limpios, donde tenemos que facilitar que los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso al reciclaje. Eso De te iba todo a decir. Chile. De todo Chile. Es harta pega. Es mucha pega, Mucha estratégico pega, además. sí. Porque hay que
visualizar que las plantas de valorización no están en Arica ni están en Punta Arenas, están más cercanas a la región metropolitana, que es donde está la densidad poblacional. Claro. Entonces tenemos que lograr esa estrategia de activar mercados que permitan acercar esos residuos, y si se logra y si hay volumen interesante, se pondrán plantas de valorización en otras regiones. Entonces esto es un crecimiento en el mercado nacional también. Vamos a traer empleo, esta ley trae mucho empleo, trae desarrollo tecnológico, cultural. Es una ley... Sí, es muy interesante. Vamos a llorar de verdad con esta ley, porque... Pancho llora tú, siempre. Motiva mucho esta ley. Oye, pero es que es muy bonito el tema, y efectivamente es muy motivante, pero desde ese punto de vista, yo te preguntaba al finalizar el bloque anterior, cómo se van conjugando con leyes. A ver, si hay un trabajo de ley internacional, yo me imagino que en otros países hay leyes similares, pero también pensaba, a raíz de algo que mencionabas tú, Natalia, que, por ejemplo, los productos de China. En general, los productos de China, aparte del bajo costo, aparte de la explotación de ciertos... O sea, es bien cuestionable miles de cosas. Uno de verdad debería pensarse que va a consumir o no consumir los productos de China. De verdad, o sea, uno podría pensarlo así. Claro, hoy día China no tiene, por ejemplo, un marco de este tipo de modelos. Sí lo tiene Japón, pero se está expandiendo. ¿Tú crees que va a llegar? Sí, el modelo REP está creciendo. Harto? Sí, de hecho, imagínate que Estados Unidos no lo tiene todos los estados este modelo REP, pero están recién partiendo. Europa es el que lo tiene más desarrollado, hace más de 25 años. Pero hoy día hay otras cosas paralelas que están recogiendo, digamos, esta necesidad de hacernos cargo. Por ejemplo, hay un tratado para el manejo de plásticos, que es un tratado en el cual nosotros también estamos visualizando nuestra participación desde Chile. De hecho, Chile participa en estas negociaciones, lo dirige la unidad, la UNEP, que es las Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Y es que además está dentro del marco de la Agenda 2030. Así es. Y es parte de los compromisos que adhiere pero ahí, Chile. por ejemplo, hay componentes políticos bien delicados. Nosotros tenemos partidos políticos en Chile que están en oposición. O sea, no solamente que no en creen oposición. en la Agenda 2030. No, pues. Claro. O sea, que dicen cosas como hay que salirse de la ONU no sé qué cosa, el expresidente de Estados Unidos no creía en los problemas medioambientales. Hay un riesgo bien complejo ahí, y nuevamente volvemos al tema comunicacional, educacional, pero etcétera, fíjate etcétera. que ahí cuando ya existen marcos regulatorios es más difícil, porque finalmente tienes en el caso de lo la que pasaba retroexcavadora me da un poquito de susto lo eso. que pasaba un poco con Estados Unidos, por ejemplo, Trump sí estaba en desacuerdo, pero era difícil que se salieran del compromiso, no pudo hacerlo, porque ya habían otros acuerdos que eran más a largo plazo. Para nosotros va un poco lo mismo. Hoy día tenemos una ley que ya está. Entonces, como que es difícil. O sea, no es llegar y que llegue un gallo, un presidente y que diga que no, la es que yo no estoy de acuerdo abolir. con la agenda. Claro, ya. Podrá buscar alguna alternativa paralela de pero tratar. No es tan fácil. No es tan fácil, pues ya es ley. O sea, ya estamos. Hay que y cumplirlo. Ya es ley. Ya es ley, sí, desde el 2016 está la ley, hace mucho rato, pero lo que pasa es que esta ley tiene que desarrollar reglamentos que un poco específicos. Lo que me hace un rato. Sí, entonces, ya estamos hace años trabajando en este ejercicio y ahora recién va a salir a la luz. Que es nuestro año 1, digamos. Que es nuestro año 1. Septiembre de 2023. Sí. Pero ahí, retomando el tema de la integración de esfuerzos a nivel internacional, la agenda está súper fuerte en temas de ponernos de acuerdo con otros países. Nosotros mismos como Resimple capturamos, no partimos de cero, fuimos a buscar todo el aprendizaje de lo que lleva el resto del mundo, el resto de los países que ya operan con estos modelos, y entendimos lo que servía para Chile y después lo amoldamos al modelo chileno, digamos, porque como te decía al principio, no es un copy-paste. Acá no, porque además los aspectos culturales, no como podemos bien traer a los mencionaba, alemanes ni a los franceses. Tenemos que traer y trabajar con la idiosincrasia chilena. Entonces, sí, hay cosas que se van a ir acordando. Por ejemplo, hoy día es un desafío para las empresas que importan cumplir con esta ley, porque era lo que tú señaláis. Yo les digo, ustedes tienen que declarar tipo de material y cantidad de kilos. Y cuando las empresas me dicen, pero yo lo importo de China, el chino le pido que me diga lo que es y no tiene idea o no me pesca. Bueno, ahí está el desafío, porque eso también significa tú como productor en Chile te tienes que hacer cargo de ver quién es tu actor, quién es tu stakeholder que te va a estar apoyando, ¿cachai? Excelente. Y esperamos también que ese marco de este modelo REP llegue a China. Eso te iba a decir, o sea, finalmente la gracia es que si el empresario chileno es responsable y efectivamente hace este gesto, que lo va a tener que hacer además porque si no está incumpliendo con la ley, o sea, va a tener que
obligar, finalmente, de manera indirecta, es... tangencialmente le va a llegar a China el mensaje de Chile, que es uno de nuestros países que tenemos acuerdos comerciales, está con esta exigencia, entonces se va a empezar a generar un ruido. Y eso es lo importante, que se empiecen a generar ruido. Y lo otro relevante es que cuando un productor desconoce lo que, no sabe, no puede tener la bajada precisa de lo que tienen sus envases, caen en las categorías de otros. Y esas categorías son más caras. Por lo tanto, también yo pongo ese incentivo a decirle al productor, arregla este cuento. No podéis poner otro. Claro, si pones otro vas a pagar más. Entonces, tienes que generar la interacción y tienes que empezar a solicitar innovación, cómo traer menos envases, cómo traer un contenedor. Incluso, por ejemplo, ahora me ha tocado mucho por temas de costo también, que los contenedores ya no vienen con pallets, vienen con las cajas a piso y vienen reforzados de cierta manera para permitir que efectivamente el producto vengan más productos, pero que vengan con menos embalaje. Ese tipo de innovaciones, que las vamos a gatillar por el dolor del bolsillo, son las que este modelo va a empezar a hacer crecer en todo el mercado. Excelente. Se nos acabó el tiempo. Oye, pero está muy bueno y yo creo que vamos a tener que conversar en septiembre. Vamos a hacer una fase 2 de implementación. Sí, para que me contíes ahí cómo va esto, ¿ya? Totalmente, cuenta Natalia, conmigo. 1.000.000 de gracias por haber venido al programa. Además te quiero contar algo. Hoy día el programa número 100. Llevamos 100. Hay que festejar. ¿Te acuerdas de ese día que te compré ese completo que no te comiste? Sí, desde ahí que tenemos una relación acá. Y que llegaste, ¿te acuerdas que no llegaste a la hora que me citaste? ¿Te acuerdas de todo eso? Ya han pasado 100 capítulos, Pancho. Un abrazo muy grande para el equipo que conforma el programa de Los Personales Políticos. Muchas gracias, Natalia. Don Alex, nuestro director. Don Nicolás, nuestro editor, un tipo fantástico. Ahí el Migue, sonidista, el Dani, el Migue, el Feña. Somos un equipo chico, pero somos un tipo fantástico. Pero es que David está por sobre nosotros. El Big Dad. Está por sobre nosotros. Gracias por acompañarnos en estas 100 emisiones de Lo Personal Político. Gracias, Natalia. Me soplaron, yo no tenía conciencia de esto. Yo no iba tequeando aquí. Qué lindo estar acá en el programa 100. Así que muchas gracias. Y queremos también aportar desde nuestra pequeña vitrina para que usted tome un poco de conciencia también, o harta conciencia en realidad, porque hay un solo planeta. Y aunque usted no lo crea, el planeta va a seguir. Nosotros no, así que es importante. Nos vemos en el próximo Lo Personal Político. Vamos a festejar estos 100 capítulos y sigan, por supuesto, la compañía de TVX. Chao, chao.